con nosotros el señor intendente de Rivadavia, el señor Miguel Ronco. ¿Cómo le va, Miguel? Buenos días. Buenos días, Fabiana. Bien, gracias a Dios. Un poquito agitado, pero bien. Sí, agitado. Agradecida de que esté con nosotros aquí. Sabemos que vienen de la mañana temprano, de estar en distintas actividades, así que agradecerle que a esta hora del mediodía esté aquí con nosotras. Y bueno, estamos en el mes de abril. El mes de abril es mes aniversario de Es Rivadavia. aniversario de Rivadavia. Así Bien. que bueno, tenemos muchísimas actividades y arrancamos toda la semana de muy temprano hasta alta hora de la noche. Sí, Como sí, anoche sí. que estuvimos hasta muy tarde en el barrio 9 de julio inaugurando el asfalto. Y hoy amanecimos también, no tan temprano, pero amanecimos más o menos para salir a hacer algunos recorridos y acá estamos. Hemos venido a full para llegar. A full para no le voy a llegar. decir a qué velocidad para que no me hagan parte, pero veníamos fuerte. Exacto. Bueno, y nosotros agradecidas de que esté aquí. Ahora acá vamos a tratar de relajarlo, de distenderlo con un mate, con una charla distendida y sacarle un poco de todo lo que viene haciendo. Es nuestro objetivo con esta visita, ¿sí? No hay ningún problema, Así estamos que, totalmente distendidos. bien, así que para eso estamos aquí. Bueno, Miguel, una charla así como le decía entonces, distendida. Y para empezar con esta charla, que nos cuente, ¿usted nació acá en Rivadavia? Yo soy nacido y criado en Rivadavia. En Rivadavia. Sí. Bien. Tenía vacaciones en Andrade, pero Andrade también pertenece a Rivadavia, ¿no? Ah, claro que sí, es uno de nuestros. Yo ya te voy a contar un poquito la historia de mi vida, rápido la voy a contar, pero... Eso sí, eso es lo que iba a preguntarle, cómo fue la infancia, cuando eran chicos, a qué jugaban, los amigos, a eso iban las preguntas, así que usted se me adelantó con eso de contarme. Bueno, mira, la vida mía es como la mayoría de los chicos y sobre todo de la época de los 53 que nací yo. Ajá. Estaríamos hablando de la época de los 56, 60, Ajá. que es donde uno más desarrolla amistades, cuando empieza a ir a la escuela. Claro. En aquel tiempo no íbamos a la escuela hasta que teníamos 6 años, no había jardines maternales, ni prejardín, como ahora. Claro, Sí, nada que era... Íbamos directamente a primer grado. Yo soy nacido en Rivadavia, en la Clínica del Este, por algunos mayores que se recuerden ese tema. Sí. Está en la calle Fleming, pegado, o sea, Fleming al sur. Sí. Todo ese predio ahí, había como media hectárea que pertenecía a una clínica, que se llamaba la Clínica del Este. Con el tiempo esa clínica desapareció y son todas casas. Y mis abuelos vivían en la esquina de San Isidro y Dángero, donde yo vivo actualmente. Todo ese terreno con el tiempo quedó en mi propiedad. Después mis padres vivían enfrente de esa esquina que era Gargantini y San Isidro. Ajá. Que Gargantini no había sido abierta en ese tiempo. Estábamos pegados con el colegio Casa de María. Casa de María, claro. Y ahí había una casa vieja, ahí prácticamente crecí yo hasta los 2 años. Después de los 2 años mis padres se vinieron a la finca de Andrade, ajá, Callejón Godoy. Ahí me vine con ellos, también estuve 1 año y medio, casi 2. Empecé a crecer y a tener otras necesidades en el campo. Bueno, jugábamos con tierra, con los camioncitos que nos hacíamos nosotros, etcétera. Mi hermano, que le llevo 2 años, mi mamá, como todas mujeres de campo, hacían la comida, lavaban los platos, lavaban la ropa, hacían el pan, cuidaban el pato, la gallina, sí, la vaca, el chancho, había que darle comer a todo, había que ir a cortar pasto, bueno. La mujer tenía un trabajo increíble, ¿no? La verdad es que trabajaba a la par del hombre, porque el hombre tenía el trabajo duro, digamos, pero la mujer en aquellos tiempos tenía un trabajo mucho más duro. Encima le tocaba criar a los niños. Encima los niños. Tenía que criar a los niños. Y se lavaban los pañales, no habían descartables, ¿no? Claro. En aquel tiempo había que hacer pañales, blanquearlos, ponerlos al sol, tratarlos con lejía, no existía la lavandina. Nosotros teníamos que ir a cortar el jume, quemarlo, hacer la ceniza, ponerlo en el agua, y ese era el agua de lavandina, la que blanqueaba, la que se enjuagaba la ropa.
Los lavarropas eran a mano, con tabla de lavar. Yo me acuerdo que mis manualidades en la escuela primaria era hacer las tablitas de lavar con los palos de escoba. Ah, sí, claro, Sí, claro. hacíamos en una tabla gruesa una zanja donde entraban Iban los palos de enganchando. escoba y hacíamos esa tabla La para tabla que que las luego mujeres ahí se pasaba la ropa. fregaran y Claro, sacaban la claro, grasa, claro. la mugre ahí refregándolo. Así le iba la ropa también, duraba poco, ¿no? Eran los golpes y a los maltratos. Y Pero bueno, seguro nosotros quedaba también mucho más colaboramos con blanca la casa. que lo que nos queda ahora con los automáticos. Seguramente quedaba mucho más blanca. Yo creo que sí, pues se Yo creo que esmeraban sí. mucho, sí. La Sí, limpieza era algo sí. primordial. Algo que no hacemos Sí, ahora. no teníamos agua potable, pero el agua Sí, había y había que cuidarla y sí, había que sí, usarla sí, bien. sí, sí, sí. Y la verdad que sí, las mujeres se esmeraban Sí, muchísimo. sí, sí. Y bueno, y a nosotros nos tocaba hacer ese trabajo, moler el maíz, majar el maíz, que era ponerlo en agua para que le dieran al otro día la Ajá, frechillo de los chanchos, ir a cortar la corrihuela con los muchachos, claro. ahí se armaban las guerras de cascota, ¿viste? Ahí me Esas cosas, imagino. historias De de vida. joven que Sí. son tan lindas recordarlas, porque hoy los niños nacen de otra forma, En otra. viven de otra Sí, forma. Nosotros el deporte era jugar con una pelota de trapo, exacto. eran los autitos, los camiones que fabricábamos nosotros con las latitas de picadillo, con un par de tablas, fabricábamos los adobes para hacer edificios y nos pasábamos el día entero jugando Sí. con esas cosas, Y ¿no? no se aburrían como pasa ahora. No, los días eran infinitos y cuando nos llamaban a comer o a dormir parecía que nos estaban Sí, castigando, sí, ¿viste? sí, sí, Porque sí. no queríamos abandonar el juego. Exacto. Y dentro del juego, cuando nos mandaban a cortar la corrihuela, también era un juego. Sí, No nos dábamos cuenta, pero claro, estábamos trabajando, ¿viste? claro, claro. Estábamos Y haciendo se una labor. divertían a la vez porque eran grupos de amigos. Exacto. Sí, Los sí. primos se criaban en la familia, más los hijos de los contratistas. Exacto. Las casas eran grandes. Claro, La casa donde claro. yo vivía en la finca, vivíamos 3 familias. La familia de un tío Ajá, mío, más un empleado que era el tractorista con ajá, su hijo. ajá. Y en el fondo, un poquito más allá, Sí. a unos 500 metros, un contratista que también tenía una familia numerosa. O sea que Eran era un todos. barrio en 4 Claro. casas, porque había un montón de Eran chicos. todos. Claro, y Claro, claro. con esos chicos jugábamos a la pelota, los caballitos. Los caballos nuestros eran un palo de Los escoba que palos. lo íbamos arrastrando, ¿viste? Exacto. Y bueno, esas son las cosas bonitas Esas de nuestra anécdotas. vida, Sí. que ojalá que los chicos hoy pudiesen disfrutar de todas, no de De eso. todas, sino de algunas. La bolita, el trompo, el hoyito pelota que jugábamos, en los potreros que lo hacíamos nosotros, ¿no? Que venía la Sí, sí. municipalidad No, no, a no, no, hacerte no. una cancha, ponerte los aros, a No, regártela, marcar, no. ahora quiero la luz, ¿viste? Está bien, yo creo que la sociedad también cambió, Evoluciona. ha Sí. evolucionado y creo que tenemos que ser parte de eso también para contener a todos estos niños que si uno no le da los medios, la verdad que lo que toman son malos hábitos. Otros son los En tiempos. nuestras épocas los malos hábitos, ¿sabes cuál eran? Eran ir a lo mejor después de grande, de 18 años, a un bermucito, ¿viste? Claro. Hacíamos Claro. los bailecitos, lo hacíamos en una casa donde Claro. estaba un papá, una mamá cuidándonos. No teníamos la Sí, picardía, sí, ¿no? sí, 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 sí. Para ponerse de novio teníamos que ir a misa unas 100 veces más o menos, ¿viste? Y Ay, por después, Dios. ya, viste, a la salida de misa ya Ay, podíamos ay, charlar algo, ya bueno, podían intentarlo. claro. Claro. Y dar No. vuelta en la plaza, ¿viste? Hasta que después de un año le podías pedir la mano, ¿verdad? Uy, claro. Era todo un protocolo, Qué pero tan lindo. distinto, Yo pero gracias lindo. a eso llevo 42 años de casado, Sí. sigo enamorado, sigo bien. Y creo que esas son las bases fundamentales a veces de una buena familia Sí, también, sí, ¿no? sí, sí, sí. Hoy los chicos, ¿viste? Están en un baile, bailan chicas con chicas, chicos con chicos, y cuando querés acordar, tenés una niña embarazada, tenés un problema en la Sí, sociedad sí. y no sabes cómo ocurrió. Creo que en eso o hay más libertad y hasta cierto punto es bueno, hasta cierto punto es malo. Y también Eh, algunos valores que se han perdido en la exacto. familia, esto de las familias disgregadas, los valores que ya, eso Sí. juega mucho. El respeto al Juega papá, mucho. el respeto a la Exacto, mamá, exacto. al Esas abuelo, a figuras que se van tratarlo. perdiendo en la familia y que Sí. son las que tienen que bajar esos Hoy te valores. pones un poquito viejo, ya te llevan a Sí, un hogar, ¿viste? sí, 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 Pierden sí, el sí, amor, el cariño, cuando esa sí. gente te dio la mano para que vos Exacto, caminaras, ¿no? exacto. Sí, Yo sí, creo sí. que se perdió todo eso.
Bueno, nosotros hemos tratado de conservarlo, se lo hemos inculcado a nuestros hijos lo están haciendo lo mismo con los de ellos, y así creo que uno puede empezar a tener más tranquilidad en la vejez que ya se nos viene, ¿no? Exacto, sí, Hay sí, que sí, cuidar sí. mucho eso también, ese detalle. Esos valores, A mí me sí. tocaron 8 viejitos, yo siempre digo, tenía un PAMI en mi casa. Pero bueno, feliz con Pero, todos exacto. ellos, sí. Mi señora es una mujer especial también y siempre ha protegido a la familia y al hogar. Así que bueno, es lo que nos tocó, lo que nos toca, y ojalá que cuando nos toque a nosotros ser más viejitos y no podamos disponer de nuestro tiempo ni de nuestros medios para poderlo mover, que no nos abandonen y que nos acompañen También. hasta el día de la muerte, ¿no? También sea así. Exacto. Personalmente, Marina y yo tenemos recuerdos de su señora. Ha sido maestra nuestra. No digan eso. Pero somos unas chicas Mi jóvenes, señora nosotras. Somos bueno. unas chicas jóvenes. Ahora sí. Ella ha sido maestra nuestra de primaria y tenemos recuerdos con Ella Marina. lleva 7 años de jubilada, no lo puedo creer. 7 años. Sí, se jubiló a los 57. Claro. No le voy a decir que ahora 57 más 7 tiene 64. Pero yo le he visto Pero- y está hermosa. Hermosa. Y bueno, porque Hermosa. trato de conservarla. Ay, por favor. Muy bien, así que tenemos lindos recuerdos nosotros de ella. Sí, creo que fue buena docente, Sí. ha sido preceptora y Sí, después fue secretaria sí, del Colegio sí, Casa de María. Exacto. Sí, Sí, ahí ha sido nuestra sí, maestra tiene de buen primaria. carácter. Sí, Y ella no rezongó nunca con la escuela, jamás. Venía y contaba cosas lindas, se divertía. Tuvo muchos años en el primer grado. ajá, ajá. Y con los chicos de primer grado se divertía un montón, la pasaba muy bien. A pesar de que es arduo, es intenso No, el hay que primer sostenerlo grado. a los chicos. Es intenso. No, venía, contaba, venía riéndose todos los días. La verdad que nunca despotricó contra la escuela, ni contra los niños, Vocación, ni contra el vocación trabajo. pura. Sí. Sí, vocación pura. Y así por eso también me banca a mí ahora. Ay, claro. También llamémosle vocación. No, ahí hay mucho amor y mucho respeto. Miguel, ¿y las escuelas, su escuela primaria y su escuela secundaria, dónde fueron? Aquí en... Mi escuela primaria empezó en la escuela Clotilde del Valle de Úbeda. Ajá. Y ajá. por una cuestión de cercanía, como yo Claro. te dije, bueno, no terminé de Estaban- contarte mi historia. A los 4 años, como yo nací con mis abuelos y una tía soltera, Sí. convivíamos, uno vivía de un lado de la calle y los otros del otro, y yo era prácticamente el primer nieto que había nacido Claro. al lado de mis abuelos. Así que era como el mimado de mis abuelos y de mi tía soltera. Claro, O sea claro. que las tías solteras no tienen Se hijos, pero abocan, tienen sobrinos, ¿no? exacto, se Bueno, abocan a los yo sobrinos. fui el sobrino de esa tía. Entonces iban, te diría que 2 veces a la semana o 3 a verme a la finca, Ajá. que queda cerca. Y cada vez que iban, che, yo me lo llevo. No, que cómo te lo va a llevar. Era el Y disputado. como la claro. mamá trabajaba tanto en la casa, como todas las mujeres de campo, y tenía el trabajo de mi hermano que era bebé. Ajá. Y entonces yo me lo llevo, voy a hacer las cosas tranquilas. Y yo me venía 2 o 3 días. Volvía después eran 4 días. Después así, hasta que me quedé a vivir Hasta con que mis se quedó abuelos. allá. Ajá. Y empecé a ir a la escuela Clotilde del Valle de Úbeda, que estaba a una cuadra y media de mi casa. Del lugar donde está. Exacto. Claro. A la monja no podía ir porque en aquel tiempo recibían todas mujeres, nada más. Claro, claro. No No era había, mixto como ahora. no, Claro, claro, claro. no insertaban a los A los varones. varones. No Sí, sí, querían sí. problemas con los varones, decía la madre Rosalía y la madre Beatriz. Es cierto, la madre Rosalía. Y bueno, no querían varones, pero me tenían a mí arriba de la tela, porque nos dividía una tela. Y me crié con mis abuelos y mi tía soltera, porque para mí fue mi mamá, mis abuelos fueron mis padres. Te imaginas, tengo más padres y abuelos y tíos Qué lindo que me eso. criaron a mí. Terminé criándome en el centro y con todos esos recuerdos que después, bueno, en las vacaciones vivía en Andrade, ¿no? Ajá. Iba de visita y me quedaba los fines de semana y las vacaciones. Así que bueno, Qué soy linda un hombre de historia. ciudad, en la escuela Sí, primaria, sí, sí, sí. después la escuela esa, hubo un paro, me acuerdo, provincial, Ajá. de 2 meses, no paraban los maestros, no había forma de iniciar las clases. 2 meses. 2 meses, y mi tía Lucía daba clase en la escuela 85 Catamarca del Mundo Nuevo. Ah, la escuela Catamarca.
Y esa era nacional. Ajá. Y los nacionales no hacían paro. Claro. Entonces me dice, venite, que no perdás día de clase, yo te voy a llevar. Era 5º grado, porque era 5º y 6º. Sí, sí. Entonces me llevó, me acuerdo con el profesor Baquer, Guillermo Baquer, que ya ha fallecido también. Y me metieron en ese curso en 5º y yo era como para no perder día. Para no perder día, claro. Terminaron inscribiéndome en la escuela 85 Catamarca, hice 5º y 6º grado en esa Allá. escuela. Ajá. Y bueno. O sea, Clotilde y después Y Catamarca. después Catamarca. Y Pero después me vine a la de comercio. a la escuela de comercio. Ahí fue el secundario. Ahí fue el secundario. Ahí me recibí de perito mercantil, que fue en Ajá, aquel tiempo. Ajá. Y después me casé y después de 8 años de haber dejado la secundaria, hice otra secundaria que era de enología en Giannoni. Ajá. Así que tengo 2 secundarios. Por Uy, falta Dios, de uno. claro, a falta de Sí. uno. Bien. Miguel, ¿y cómo se inicia usted en la política? Después de... Bueno, es muy fácil. Yo Sí. nunca me gustó cargos en política, pero Ajá. siempre me gustó la política. trabajar. Sí, Sí, sí. sí, sí. Porque yo de los secundarios después me fui a Rodeo del Medio, antes de Ah. hacer el segundo secundario. Ajá. Yo me fui a Rodeo del Medio y hice 2 años de facultad. En esos 2 años yo me hice amigo de Ricardo Mansur, Sí. que él estaba estudiando en la facultad también, Ajá. y él era el presidente del centro de De estudiantes y de Franja Morada. Ajá. Entonces a todos los rivadavienses los cobijaba, los llamaba, vení, trabajar conmigo, Claro, vamos claro. al centro. Y bueno, Abocaban y ahí empecé a olfatear la política. Ajá. En el año 83 hicimos la campaña muy fuerte, que veníamos de la dictadura, pasábamos a la exacto. democracia. No escuchábamos los cassettes en aquel tiempo, Claro. escuchábamos la los cinta. cassettes grabados de Alfonsín. La Y a cinta. nosotros se nos ponía, te imaginas, la piel de Claro. gallina, joven, Claro. con esa fuerza, de Sí, esas sí, ganas sí, de hacer sí, sí. política. Y lo escuchábamos a él y no lo veíamos, yo no lo conocía, Alfonsín, nada más que por Claro. una foto, Era a lo solo mejor en un escuchar. diario. Claro. Era escuchar Sí, todo sí, sí. eso. Y bueno, nos entusiasmamos tanto que arranqué en política Ajá. ahí. Pero en épocas electorales. Bien. Después el resto Bien. de los años o del año yo me dedicaba a lo mío. Ajá. Trabajaba en la finca, la llevaba a la bodega y así fue pasando el tiempo hasta que en el 2007 se disgrega el radicalismo, se divide, una parte va a jugar con el kirchnerismo en Buenos Aires Sí. cuando le ofrecen a Cobo ser vicepresidente y había que hacerse cargo del Partido Radical en Rivadavia, Ajá. como fue en muchos departamentos. Sí, sí. No tuvieron mejor idea que irme a buscar a mí. Yo digo mejor idea porque yo vivía en paz, ¿viste? Vivía Y que tranquilo. era, claro. Y no me olvido nunca, era un Era domingo, honor. estaba haciendo un asado Ajá. y llegó Coco Otros tiempos. Carballo. Sí, nada, me dedicaba a mi familia Qué lindo. los fines de semana. Claro, distinto a de ahora. Sí, sí. Y llega el Coco y me dice, te necesitamos en el partido. Le digo, bueno, ¿cuándo empieza la campaña? No, dice, te necesitamos, Ay. dice, para que vos seas candidato. Vos estás Claro. loco, bueno, esos dichos que uno dice, Sí. vos estás loco, y por dentro empieza a comerte, ¿viste? Exacto. A La barajar ansiedad, esa posibilidad. claro. Sí, sí. Bueno, lo comenté en el horario del almuerzo con la familia, que te imaginas, me tiraban costillas, me tiraban de todo, no querían saber nada. Y bueno, insistieron en el tema, sabíamos muy bien que en ese año era imposible poder ganar una elección, Ajá. porque teníamos en Rivadavia nada más ni nada menos que a Del Río en aquel tiempo, que lo llevaba de la mano Ricardo Mansur, que había hecho 2 muy buenas gestiones. Ajá. Luchar contra Ricardo, contra Gerardo, en Mendoza era con Bifi, era con Jaque, Sí. en sí. La Nación era con Kirchner. ¿Te imaginas vos el radicalismo desmembrado totalmente? Era imposible tenía que un buen lográramos ni siquiera un buen puntaje. Claro. Pero bueno, fue uno de los mejores puntajes de la provincia cuando yo me postulé y fue a las elecciones. Me acuerdo en aquel tiempo saqué el 17%, Ajá. cuando el resto de los departamentos sacaban el 7, el 8, el 4, el 3. Importante. Sí, fue uno sí, de los importante. mejores porcentajes.
y logramos meter un concejal que fue Javier Fonazzari. Javier, sí. Javier sí, Fonazzari. Y de ahí, bueno, arrancó mi carrera política. En el 2009 el radicalismo vuelve otra vez a las filas del radicalismo, desaparece Confe, Del Río llevaba 2 años en gestión y me convoca para ser concejal en las listas de él. Y bueno, tomé la posta y iba tercero, me acuerdo de la lista, entré y ya era Javier Fonazzari y yo, ya éramos 2 de la misma línea y empezamos a trabajar y acá me tenés. Y ahora no sé qué va a pasar para adelante. Muy bien, sí. Miguel, mucho se prometió en campaña antes de asumir. ¿Se hizo todo eso? Mira, nosotros según nuestra evaluación y el discurso que hicimos en la apertura de sesiones el día 3 de abril, creo que hemos mencionado casi todas las obras que hemos podido. Lo que era tan largo el discurso para haber mencionado el 100% de las cosas que hicimos. Y te puedo asegurar que si nos hubiésemos puesto con mucha atención a mencionarlas, a escribirlas, de algunas nos hubiéramos olvidado. Y no es vanidad, ¿me entiendes? No es querer uno pasar por ser el mejor ni el que más ha hecho cosas. Pero realmente te lo juro, hay cosas que a uno se le olvida. Aunque sean pequeñas, pero son cosas que se hicieron. Estuvimos 1 hora y media en el discurso mencionando todo lo que se hizo. Después mirábamos las propuestas de campaña cuando yo hacía discurso en reuniones, cuando hicimos la carpeta de la plataforma política y empezamos a revisar y nos quedamos hasta nosotros asombrados. Creemos que hemos pasado el 90% de las cosas que nosotros habíamos prometido. Bien. Es cierto que en ese día a lo mejor quedan cosas importantes, pero bueno, no se puede hacer todo y a veces cosas que no prometimos las tuvimos que hacer. Se tuvieron que por hacer. Cuestiones de necesidad, de urgencia, que había que darle prioridad a algún otro tipo de obras y bueno, se cambian algunas de las que uno había propuesto por otras que tienen más prioridad. Pero hemos hecho una muy buena gestión, a ustedes les consta, hemos asfaltado más de 290 cuadras en el ejido urbano, cosa que no se había hecho en la vida de ningún intendente. 290 cuadras significan asfaltar muchas calles, ¿no? Darle solución de incomodidad, pasar a tener esa comodidad de tener el asfalto, donde no hay más tierra, donde no se riega más, donde no se mejora la calle, donde el ciudadano vive sin ese polvillo. Ya los que tienen alergia hasta se olvidan de que tienen alergia. Revalorizamos el lote, que es muy importante. Cuando alguien quiere vender una casa o alquilar una casa, no es lo mismo alquilar una casa donde hay tierra a donde hay asfalto, donde hay agua, donde hay gas, donde tenés cloaca, donde tenés las luces, donde tenés todos los servicios. Y aporta un valor la calidad de vida es distinta y el valor de la casa también es distinto. Aporta otro valor. Bien. Y a su parecer, ¿qué faltaría por hacer? Muchísimo. Muchísimo. Mira, hemos tenido muchos años de dejo, como yo digo, donde no se ha hecho absolutamente nada. Cuando vos perdés 1 año de producción, lo transferimos a la agricultura. Cuando vos perdés 1 año de producción, y hablemos de producción municipal también, vos perdés 2 o 3. Porque el que viene, si es bueno, ha sido como el que tenía que cosechar. Entonces no recuperaste nada, perdiste y ese lo seguís perdiendo. Cuando tenés excedentes son los que vas recuperando de lo que perdiste. Y los excedentes nunca son el doble, los excedentes son en un 10, en un 15, en un 20, en un 30 como mejora. Entonces necesitas para recuperar 1 año, tal vez necesites 10. Y vos imaginate si hemos perdido 12 años de nuestra vida. ¿Cuántos años necesitamos para recuperar esos 12 años? Muchísimo. Muchísimo. Más con 1 año, un periodo que nos ha tocado recuperar esos 12 años desde la nación, la provincia y los departamentos. Entonces, por ahí la gente también es un poco ansiosa. Pareciera ser que
en 3 años, porque no llevamos 4, recién llevamos 3 años y medio. Bien, se van a cumplir ahora. En el 8 de diciembre se en cumplen los diciembre. 4. Pareciera ser que la gente tiene esa ansiedad de que todo se puede hacer y se puede hacer en lo inmediato. Y las cosas en lo inmediato o te salen mal o no se pueden hacer. Entonces hay que tener paciencia para que podamos hacer las cosas bien y irla organizando para darle prioridad a las obras y tratar que en el tiempo podamos recuperar todo el tiempo perdido. Bien, Hablo desde la nación hasta el departamento. bien. Hay que ser conscientes de estas cosas. La economía podría haber estado mejor y no lo sé, no soy economista, pero a lo mejor podría haber estado mejor. Le tocó un año a este gobierno donde no cosechó absolutamente nada del grano, que es lo que el país espera para que el Producto Bruto Interno aumente sustancialmente. Entonces también lo vemos resentido todo, provincias, departamentos, Claro. todas estas cosas que han venido pasando, al contrario de lo que había en el gobierno anterior, que tuvieron unos años de gloria con las producciones de soja, del grano, de la hacienda, años que podríamos haberlos revalorizado y haber crecido muchísimo para recuperar los años perdidos. Ahora vamos a tener que esperar nuevamente esos años de gloria y es muy difícil que se te den los años de gloria. Yo tengo 65 años y he visto pasar mucha agua debajo de los puentes y hemos visto muchas crisis. Es cierto, salimos, pero cada vez que tenemos una crisis tenemos muchos años de deterioro. Claro. Y eso es lo que hay que empezar a evitar, ¿no? Bien, bien. Lo voy a sacar lo voy a volver a relajar con las preguntas. Lo voy a sacar de la política No, porque lo traje para una charla distendida. No, me encanta también explicar estas cosas Sí. porque Y es muchas veces la necesario. gente tiene esa ansiedad Bien, y uno tiene que ser paciente para esperar la bonanza, ¿no? bien. Por eso lo digo. Y es necesario. Sí. Es necesario Yo te también. digo, yo te lo explico más o menos, te lo resumo a mi empresa. Mi abuelo vino con una mano atrás y otra adelante. Fue contratista de Gargantini, Titarelli, empezó a crecer en esos años, la plata la guardaban debajo del colchón. Las mujeres, perdón, las mujeres lavaban, como te decía, hacían todas las tareas, vendían conejos, vendían gallinas, vendían huevos, vendían fruta seca porque se acababan, vendían almendras, nueces, y esa platita nunca se enteraba el dueño de casa. Que Iba estaba, abajo el colchón. que estaba. Mi abuela le ayudó a comprar la finca de Andrade de mi abuelo. Y ahí empezó el crecimiento de la empresa. Sí. Te hablo de mi abuelo, que yo Sí. ya tengo 65, mi abuelo hoy tendría que tener 140 a lo mejor. Claro. ¿Entendés? Sí. Entonces, mi padre siguió el trabajo y el ejemplo de mi abuelo. Trabajaban todos los hijos juntos. Creció la sociedad con el tiempo. Claro. Después nos tocó la tercera generación, que por suerte no nos la fumamos, ¿viste? No la comimos esa. Porque dicen que la tercera generación es la que se come todo lo que hicieron los abuelos. Exacto. Bueno, nosotros por suerte fuimos distintos, nos enseñaron a trabajar. Yo crecí el doble de lo que me dejó mi papá y mis hijos ya están duplicando lo que yo les di. Entonces, ¿cuánto han pasado? 140 años. Claro. ¿Te imaginas vos que Es hay gente que... escala lo que podría pasar. Exacto, Sí. hay gente que quiere ser gerente antes de ser empleado. Claro. Y quiere ser patrón, ¿me entendés?, de la noche a la mañana. Exacto. O ser un afortunado de ser un millonario en un año. Claro. Y las cosas no se existe dan la así. magia. No hay existe magia. la magia Excepto para que eso. te saqué la lotería. Es solamente trabajo Nada y más. esfuerzo. En la vida es trabajo y es constancia. Exacto. Que eso es lo que tenemos Así que es. aprender. Sí, así es. Miguel, un regalo que recuerde de chiquito. El mejor regalo que haya recibido de chico. Una caja de ahorro que me dio mi abuelo en el Banco Nación. ¿Ah, sí? Sí. Una caja de ahorro. Una caja de ahorro que me dio mi abuelo en el Banco Nación. Ajá. En aquella época las cajas de ahorro no eran números de cuenta, sino que era una libreta Sí. que te daba el Banco Me Nación acuerdo de eso, sí. y vos si ahorrabas $1, ibas y comprabas una estampilla de $1 y la pegabas en el recuadro de la libreta. Ajá. Entonces yo pesos que me robaba o pesos que me ganaba o pesos que me regalaban, A buscar las estampillas. no, se la daba a mi abuelo y le decía, no, comprame 3 estampillas. Si yo Para era poner chico en- no podía entrar al banco. Claro. En aquella época entrar al banco tenía que No. entrar de saco, corbata y sombrero, Claro, ¿viste? no, claro. Entonces
iba mi abuelo al banco y me compraba la estampilla y la pegaba. Para ir llenando la libreta. Y yo contaba los pesos que tenía en la libreta y la guardaba como oro. Qué Entonces, lindo. pesos que me regalaban o que yo Qué conseguía, lindo. porque yo iba a clavar cajones a un aserradero que tenía enfrente, el Ajá. aserradero de Curi. Yo hacía los cabeceros, un amigo mío armaba los cajones, que eran Sí, más grandes. sí. Y con esa, eran 5 centavos, me acuerdo, por cada cabecero. Y cada plata que juntaba fin de semana, juntaba 5 pesos de esos Claro. verdes viejos. Y eso se lo daba a mi abuelo que me compraba en Estampilla. estampilla. Y mi abuelo llevaba 5 y me traía 10 de estampilla. Claro. Los abuelo, alcahuetes claro. de los nietos. Hasta que junté plata para comprarme una bicicleta. Por eso te digo que el primer regalo fue la libreta. La libreta de Y la libreta me dio la bicicleta. Claro. Porque hoy Claro. cualquiera tiene una bicicleta. En aquella época El tema tener es una ganársela, bicicleta, claro. claro, es como ahora comprarse el primer autito, ¿viste? Claro, claro que sí. Y Sí, para sí. colmo la choqué a los 10 días. La arrugué ¿la entera. bicicleta? Sí, porque siempre me gustó la aventura, la velocidad. He Oh. sido endurista, así que imagínate Ah, vos. claro. He corrido en moto, karting, en cuatriciclo. Y la choqué, le escapé un puente y le pegué a la seca. Qué Y tristeza. la arrugué entera. Tuve que salir a comprar un cuadro nuevo después. Para rearmarla, para volver a ponerla. A clavar en funcionamiento. cajones de vuelta. Para Y, ponerla sí, en funcionamiento. pero son cosas hermosas que uno vive y esos recuerdos no se te Qué van lindo. más en la No, vida. no. Entonces ahora, antes de malgastar un peso, lo pensás 2 veces. Sí, sí, sí. Porque el peso que te lo ganás con sacrificio lo cuidas. Sí, el que cuesta. Son las exacto, cosas que uno le tiene que enseñar hoy a los a chicos. los niños. Sí, sí, Porque sí. por ahí viene tu chico y te dice, ay, quiero ir al baile. Bueno, anda. Ah, pero me tenés que dar 500 pesos. Claro. ¿Cómo? Y sí, 500 pesos. Bueno, ¿y qué has hecho durante la semana para ganarte los 500 pesos? Y he estudiado, pero estudiar no es suficiente. Aparte Mi de señora la trabajaba obligación. y estudiaba Claro. y estaba siempre en el cuadro de honor del Colegio Casa María, porque mientras que estuviera en el cuadro de honor del Colegio Casa María, iba a ser becada, no iba a pagar nunca la cuota de la escuela. Ajá. Entonces ella estudiaba día y noche y a mí me atendía 5 minutos, ¿no? Tenía que estar en el cuadro de honor. Pero era parte del esfuerzo Te das familiar. cuenta cómo era Exacto. antes las cosas, El cómo esfuerzo era el familiar. valor de la vida. Sí, sí. ¿Por qué había gente más buena? Exacto. ¿Por qué no estaba Sí. a veces el celular que por cualquier cosa que yo me equivoque hoy acá, voy a salir criticado, voy a salir, ¿me entendés? En Facebook, Sí. mirá lo que dijo el intendente, Claro. esos comentarios, porque no lo sufrieron, porque no lo padecieron. Porque es mucho más fácil criticar a través de un celular o de un mensaje de texto a decírtelo personalmente o aprender la Sí, historia sí, de la sí. vida, ¿no? Sí, sí, sí. Es cierto eso. Este avance que nos está llevando. Que hay que saberlo, es perder. bueno. Yo Sí, estoy a feliz perder con el muchas avance. Yo digo, hoy conozco Sí, el mundo, ¿no? Sí, Pero es grandioso, como pero todas estas cosas son buenas cuando las aplicas para el bien, ¿no? exacto. En el camino van quedando muchas otras. Una pasión deportiva, Miguel, El fútbol. el fútbol. Y es Fue de mi esos pasión. Fui apasionados, troncazo para jugar al fútbol, pero jugué toda mi vida. ¿De ¿sí? qué jugabas? Hasta que no me dieron mal las rodillas. ¿De qué jugaba? Y jugaba de win derecho, después me descubrieron que podía jugar de win izquierdo Ve. y ahora deja. Ahora deja que juegue otro. Me imaginaba. ¿Y era de esos apasionados o más Sí, tibio, más sí, tranquilo? sí, totalmente. Y era muy ligero, era muy veloz. Sí, me bien, caracterizaba bien. por correr muy rápido. Bien. Y la verdad que si hoy pudiera jugar al fútbol lo haría de nuevo, pero De mis nuevo. rodillas ya no me dan. Y vos pensás que yo me iba de vacaciones, por ejemplo, y pasaba 2 fines de semana afuera Ajá. y nos juntábamos todos los viernes a la noche en el Club Central, ya de grande, Sí. a hacer los revueltitos de amigos del Ajá. club. Tengo historias de fútbol de toda la vida, pero me acuerdo de esta por decirte Sí. hasta dónde llegaba la La pasión. pasión. Y viajaba toda la noche, yo todo el día para llegar. Para llegar. Llegaba, dejaba el vehículo, decía bajen las cosas, yo me ponía el equipo de fútbol, Para ir y me iba a jugar. Claro. despreciaba a lo Era. mejor un asado, una salida, una ida al Carrizal, qué sé yo, claro. un domingo,
por ir a jugar Bien al fútbol. apasionado, sí. Sí. Bien Después me apasionado. han gustado todos los deportes, Ajá. todos habido y por haber. Ajá, claro Pero que nos decía la que pasión había... ha sido el fútbol. Bien, ¿Sí? bien. Miguel, si miramos para atrás así como hemos estado mirando, si su vida fuera una película, ¿qué título le ponemos? Tenebrosa. Ah, tenebrosa. Sí, linda palabra, me gustó. Bastante movida. ¿Sí? Sí. Ese título me gustó más. Sí, es bastante movida. Ahí Sí. va. Bien. ¿Una virtud, Miguel? La de ser sincero, Bien. ¿Y un defecto? hablar mucho. ¿Es un defecto? Sí. A veces es una virtud, Sí. porque uno Sí. aclara y Y el valor de la dice palabra. muchas cosas. Sí. La sinceridad uno la demuestra cuando habla y es espontáneo para decir las cosas y la gente se da cuenta que uno la dice del corazón, ¿no? Bien. Que no está improvisando Sí. qué es lo que quiere decir. Exacto. Que no lo tiene como premeditado. No, nunca. Preparado. Vos fíjate que los discursos míos, inclusive hasta los más complicados, hay discursos que no me gustan hacerlos, que son los de la fecha patria, ¿no? Ajá. No, Que son como más protocolares. son más protocolares, ¿viste? A mí me gustan los discursos en los cuales yo la he padecido, la he vivido, la he administrado, Exacto. Claro. la he seguido, ¿viste? Con Sí, esa sí, pasión sí. y que son las de obra, que a mí me apasiona hacer obra, ¿no? Sí, Si hay algo que a mí me gusta es el progreso. Por eso es que crecí mucho en lo que yo tomé como responsabilidad de mi empresa. Y lo hago con la misma pasión acá en el municipio. Entonces, es ese crecimiento de esas cosas que uno sigue, las habla con conocimiento de causa. Exacto. Sí. Entonces, esos son los discursos que me gustan ¿Qué más hacer. te gustan? Porque lo traslado y lo llevo como si vos lo estuvieses viviendo. Exacto. En cambio, los que son más protocolares son más de la historia, de que nosotros Claro. la conocemos a través de un libro o de lo que Y nos que todos la contaron conocemos, o claro. lo que nos dijeron. Claro. Entonces, yo muchas veces le digo a aquellos que están en cultura y en educación que se hagan cargo de esos discursos. Bien. Linda pelotita les tiran, ¿no? Y bueno, para eso estamos en un equipo. Y por supuesto, Claro. por supuesto. Miguel, ¿a qué le teme más en la vida? A la hipocresía, Ajá, a las Ajá. mentiras, ajá. al provocar el descreimiento de la gente, de alguien que quiere hacer las cosas bien. No digo en mi caso solamente, Ajá. sino que hay mucha gente que quiere hacer algo por alguien y aquel que parece que se inmiscuye en una comisión de fútbol, una comisión de una escuela, en una ONG que hace beneficio para chicos carenciados, en un Rotary Club, en cualquier institución, y te hablo hasta de la política, que yo siempre discuto con mis amigos el tema de la política. Eso es lo que más me preocupa, la hipocresía de la gente que habla desde el desconocimiento y que habla a veces sin nunca haber hecho nada, nada más que haber calentado la silla de un café o desde su casa que nunca se movió. La gente tiene que inmiscuirse, tiene que participar, tiene que estar en alguna comisión, en la iglesia, si es católica, si es evangélica, en algo tiene que dejar 5 minutos de su vida por el prójimo, no por su propia familia, porque cuando lo haces por los demás, también estás generando para lo tuyo. Eso es lo que yo siempre critico a muchos amigos míos que hablan muy mal de los políticos y que hablan mal de la policía y que hablan mal de los maestros y que hablan mal de vialidad y que hablan mal de la municipalidad. Entonces yo le digo, ustedes no tienen derecho a hablar mal de nadie porque nunca hicieron nada por otro. Porque el que hace se equivoca. Exacto. Y el que no hace tiene derecho a criticar, ¿verdad? Exacto. Entonces a veces vale más un hecho que 1000 palabras por ahí rondando. Bien. Miguel, y lo último, y lo dejo, así se va a almorzar. Tan cortito va a ser la entrevista, está muy lindo. Lo dejo, así se va a almorzar. ¿Cuál es su comida favorita? Ya que se va a ir a almorzar. Y mira, por el peso que tengo, todas te diría. No hay una que no me guste. No desprecio nada. Nada. Pero si vos me decís cuál es la mía preferida de cuando yo era chico, la milanesa.
Que ¿a quién no le gusta una milanesa? Una milanesa con puré. Sí, con puré, con un huevito frito arriba, qué sé yo. Bien completita. Ya me está dando hambre. Por eso es que lo vamos a desocupar. Lo último, Miguel, no va a ser una pregunta. Va a ser brindarle este espacio, este aire, para que usted pueda expresarse. Bueno, pero que no me des media hora. Que me des una hora, por lo menos. Por supuesto. El aire es suyo. Bueno, muchas gracias. La he pasado muy bien y te agradezco. Y estas son las cosas lindas que uno quiere contar, ¿no? No solamente venir a hablar de lo que estamos haciendo, sino remembranzas de uno que a veces lo conmueven y es buena acordarse, ¿no? Ajá. Para no olvidarse de quién era uno. Sí. Yo siempre digo, no te tenés que olvidar a veces cuando tenés un cargo importante de qué fuiste antes. Exacto. Yo a mí el sillón de la intendencia todavía no me pertenece, no me he hecho propio de él, no me ha obnubilado el hecho de ser intendente, sigo siendo la misma persona que siempre. Bien. La última pregunta, ¿River o Boca? No, por supuesto, bostero hasta los ojos. No. Bueno, Miguel, agradecerle de nuevo, como le decía al principio, que haya estado aquí en este estilo sábado, después de venir de un arranque de mañana bien tempranito y estar con muchas actividades. Agradecerle que nos haya acompañado, que haya aceptado venir y a charlar de todo esto. El agradecido soy yo. Y he ido a disfrutar, ya llevamos 3,5 kilómetros de asfalto nuevo en Libertad, así que he ido a disfrutar esa ruta que ahora parece la nave espacial, ya. Dejó de hacer ruido el auto en ese pedazo. Bien. Ese tramo de la ruta va a tener ciclovía, ¿verdad? No, por ahora no. ¿No? No, volvimos otra vez al trabajo. Volvimos. Yo lo estaba despidiendo, pero sabes que me acordé porque nos han estado yo le quiero aclarar a la sociedad que como cuestiones primordiales, primero es hacer todas las rutas que están destruidas. Bien. Acuérdense ustedes que cuando empezamos la conversación yo te dije, cuesta mucho recuperar lo que no se hizo en mucho tiempo. En Rivadavia pasaron 15 años que no se hizo 1 kilómetro en las rutas provinciales, que son todas rutas productivas y que son rutas que la ocupan los departamentos vecinos también, porque vienen a arrojar basura a la planta de residuos sólidos urbanos. Son rutas que la usa YPF, que la usan las empresas petroleras, que después la usamos nosotros. Claro, son rutas que los comunican al sur también, ¿no? A la ruta 153. Claro. Entonces, todas estas cosas tienen una prioridad. Vamos por recomponer las carpetas asfálticas de todas esas rutas. Una vez que terminemos con eso, que ahora ya me queda menos la mitad, o la mitad, porque en 3 años he conseguido hacer nada más ni nada menos que 36 kilómetros de ruta, más las 290 cuadras en el ejido urbano. Y ahora estamos asfaltando barrios de los distritos, ¿eh? Estamos asfaltando Titarelli y Los Olmos, y estoy asfaltando los 2 barrios del Mirador. O sea que el asfalto no para. Yo siempre le digo a los vecinos, háganse un lado porque les paso por arriba con asfalto. Bueno. Y tuvimos mensajitos más temprano y me preguntaban por la zona que está de la calle Mariano Gómez. Primero hay que terminar las cloacas ahí. Bien, yo ahí no puedo hacer asfalto hasta que no tengamos todas las cloacas enterradas. Decían en el mensaje, sí. Cloacas y tener la mayoría de los lotes ocupados, que no sean baldíos, porque si no destruimos todo el asfalto. Bien. Y bueno, las prioridades, como te digo, son los asfaltos, las carpetas asfálticas, y cuando terminemos con eso, la ciclovía. Pero si puedo y las cosas van bien, y yo soy reelecto, porque en estas cosas uno nunca sabe, el proyecto y la plataforma política nuestra es seguir con asfalto y seguir con la ciclovía por todos lados. Bien. Y luces. Vienen las luces LED ahora. Bien. Como veo que 20 millones de pesos vamos a invertir en luces LED. Como va a llevar acá esta ciclovía que está sobre... Esta ciclovía lleva LED. Lleva LED. Sí, y lleva empedrado, y lleva pintura, y lleva... Y le quiero hacer el asfalto nuevo también a la calle Falucho y Primavera. Bien. Yo le decía de aquella zona porque la recorro mucho y por ahí veo que está la escuela Cornelio Saavedra, que es la que está en Libertad, y hay muchas familias que vienen desde reducción, reducción de abajo sobre todo, a la escuela Cornelio Saavedra, y por ahí he visto niños, mamás con niños que vienen que van en moto, por arriba de la ruta. Claro, y por ahí bueno, que nos tengan paciencia, que los que manejan vayan despacio, que tengan precaución los que van en bicicleta y moto, pero quiero que entiendan que tengo que hacer mucho asfalto todavía
y que si me demoro me va a costar el doble. Exacto. Porque se termina de destruir la carpeta, Claro. y ahora podemos hacer una carpeta arriba de lo que hay. Cuando tenemos que romper la carpeta asfáltica, tenemos que sacar tierra, tenemos que volverla a compactar, y todo eso aumenta el costo de una ruta. Bien. Mientras que ahora podemos echar 5 o 6 centímetros, como se está echando en la 62, y vamos rapidísimo con un costo mucho más barato, que va a durar a lo mejor esa ruta más de 20 años. Claro. Entonces, esa es la idea, gastar poco y hacer mucho. Bien. Bueno, nosotros recordamos entonces recién acá en nuestra agenda cultural todo lo del aniversario del departamento, que tiene mucho Muy por bien. hacer también esta Y semana. lo espero. Y allí Bueno, siempre Ciudad cursamos las invitaciones. FM está a con todos. nosotros. Así que Siempre presente. Así que ya cursamos invitaciones para alisamiento de bandera, muy desayuno, bien. inauguración de las aulas del ferrocarril, para el desfile. Así que, bueno, allí vamos a estar presentes. Nuevamente agradecerle por esta No hay por qué. visita a Estilo Sábado y bueno, y estar en un próximo encuentro, volver ¿Cómo no? a tenerlo en un próximo encuentro. Sí, todas las veces que usted quiera. Esperamos haberlo Y hecho. que yo pueda. Por supuesto. Usted invite. Bueno, Esperamos muchas gracias. haberlo hecho sentir cómodo. La he pasado muy bien. Bien, Me falta tomarme el último mate. por supuesto, a su disposición está. Y Muchas gracias por muchísimas todo. gracias por venir. Muchas gracias. Bien, así pasaba entonces el señor Miguel Ronco, intendente del departamento de Rivadavia por Estilo Sábado. Fernando, un corte chiquito y volvemos para dar ganadores y despedirnos. Evolucionamos para estar juntos.